Que los putos ya no trabajan de puto, mano. Acá los putos venden droga nomás. 18 años. Recién en 2004 cumple el 27 de mayo ahora. El que anda tiene que ser alguien conocido, porque el que viene de afuera lo roban todo. Cuando vos caminás por la calle Constitución no sentís solamente que te miran de acá, de acá y de acá, sino que sentís que te miran de arriba. Eso es re loco, de arriba, de abajo. Iglesia Universal y en la puerta hay chicas trabajando. Es una iglesia universal en el medio del pecado. Si me preguntan todo bien, si me preguntan todo bien, si me preguntan... Si hay una pregunta que siempre la gente me hace y yo a veces me quedo sin respuesta porque no sé cómo conformarlos, porque siempre que se los digo no los conforma, es, Mauro, para vos, a gente que capaz que no conoce tanto la ciudad o es de la ciudad pero no anduvo mucho, ¿cuál es el barrio más picante del Buenos Aires? Cuando digo Buenos Aires digo Capital Federal y el conurbano incluido. Muchos quizás creen que es algún asentamiento, alguna villa, algún barrio súper estigmatizado. Y lo que creo yo es que el barrio más picante de Argentina es uno que está a minutos de la Casa Rosada. Está en plena ciudad de Buenos Aires. Y es este que estamos acá, Constitución. Hoy, amigas y amigos, vamos a conocer el barrio de Constitución, sus luces y sus sombras. Lo bueno y lo malo de, para mí, el barrio más trash de toda la ciudad de Buenos Aires. El gran nodo que une el conurbano sur con el centro de la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Mauro Albarracín y espero que les guste esta nueva aventura. Sin más, allá vamos. Va a estar acompañando mi amigo el Plug, un oriundo del barrio de Constitución que lo conoce desde que nació prácticamente, ¿no? Exactamente, el Plug es el Plug para los que me quieren conocer. Hago música también y bueno, me crié en el barrio Constitución. Hoy vivo en el oeste, pero vamos a estar recorriendo un poco el barrio con el Lesa y vamos a ver qué les parece, muchachos. En pocas palabras, ¿cómo definís al barrio de Constitución? Y un barrio único, te podría decir una palabra que lo define, un barrio único. Pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, eso seguro. Eso, decime vos, a ver qué ves hoy, ¿no? ¿Y el segundo acompañante para este video? Flo Carlitos TS, más conocido como Lerón. Toda la vida acá también. Toda la vida. Esto no lo cambio por nada, aunque sea así. Vamos a meternos a la parte piola de Constitución, a donde nadie entra, pero nosotros vamos a entrar. Bueno, acá estamos con Carlos. ¿También toda la vida de Constitución vos? Toda la vida, casi toda la vida. De chiquitito me crié acá. Lo que es la calle, la realidad. Lo que Conti era antes cuando estaba toda esta bicicleta que están ahí, la nueva bajada. Esto es la tierra de Nayan. ¿Mejoró para vos ahora? Para mí bastante. Porque hasta yo, siendo un pibe de la calle, camino elegante. La gente te ayuda, vos. ¿Qué hay en Constitución? ¿Qué pasa en Constitución? Mucho movimiento. ¿De qué tipo? De todo. De todo, todos los lujos. Boliche, bares, putas, putos, drogas, falopa. Lo que vos quieras. ¿Querés fumar una flor? La arranco yo si querés. ¿Qué hay que tener para sobrevivir en Constitución? ¿Qué hay que tener para sobrevivir? Valores. Inteligencia. No todo están en el robo. Si vos sabés, la sabés hacer muy bien. Bueno, ¿qué siento yo con Constitución? Algo hermoso. Yo no tengo mucho contacto con Constitución porque soy de zona oeste. Entonces, al ser de zona oeste, quizás mi comida. Pero Constitución para mí es un lugar que siempre me dio miedo en algún momento, pero a la vez algo de ese miedo me genera una atracción. Es raro explicar. Es como la cultura pura de Argentina, todo junto. Es como un libro que nunca leí y hoy voy a descubrirlo por fin y eso me alegra. A los que les gusta andar en la calle, les gustan estos lugares y estoy seguro que mi viejo lo va a ver a esto porque a él le encanta todo esto. Muy loca la arquitectura de la estación, que es una elegancia europea. Mirá. Y de repente no tiene nada que ver con lo que... O sea, viene un turista acá... Es lo que quedó con el pasar de los años, ¿viste? Fue quedando esto. Y hoy en día es otra sociedad la que ocupa este territorio, ¿no? Pero digo, viene un turista de Japón, pasa por acá y ni se imagina. No, pasa por la autopista y dice, wow, qué tremendo edificio, ¿no? Arquitectónicamente, mirá, uff. Esto, lo que tenés atrás, Plug, está por todo el barrio. Bares de este tipo, con luces, música,
a toda hora, a todo momento, comida, alcohol. Y es algo que se volvió una cultura también acá, ¿viste? Creo que lo nocturno es la forma de vida que tiene la gente de Constitución, ¿viste? De día, yo creo que muchos duermen, o la gran mayoría. Es más activo de noche, ¿no? Sí, en sentido de la gente local, sí. Capaz que tenés muchos laburantes yendo, volviendo. La Constitución, lugar de transbordo. Pero la gente de acá está activa de noche, vos lo podés ver que... ¿Qué puedes llegar a encontrar en estos lugares? Y en estos lugares encontrar relax. Nada más que relax, y hay gente que se la pasa 3 días acá y después vuelve a su casa, capaz que de Temperley, y andás a ver, ¿no? Tenés distintas comunidades, tenés la comunidad de los dominicanos, tenés comunidad de los paraguayos. Si hablamos de lo sexual, también tenés la comunidad de los trans, ¿no? Tenés comunidad de los gays, porque hay de todo tipo, también hay gays. Y bueno, tenés la comunidad laburante, porque eso es una comunidad que es una minoría, creo, en este barrio, pero... Entonces, dominicano, paraguayo, peruano, y boliviano y argentino. argentino. Por supuesto, pero un argentino que se tuvo que adaptar porque traen otra forma de vida, ¿viste? Esta gente, acá al menos vas a encontrar muchos porteños, así al 100% en un fardo, gente vieja de la calle, que tiene sus años viviendo. 9 reinas. Exactamente. Yo creo que ese es el barrio. Lo que me flashea de Constituciones son todas las casas muy antiguas, ¿viste? Que hay. Tremendo, man. Y hay mucho hotel. ¿Por qué hay mucho hotel? Y yo creo que por la cultura, ¿no? De la prostitución que siempre estuvo acá como involucrada. Antes había Y alto antes había prostíbulo, cabarulo, ¿no? directamente que vos entrabas, te tomabas algo en una barra, venía la puta a ofrecer su servicio y tenía tu habitación, ¿no? Para ir con la puta y te cobraba también lo extra, todo. Después Y vos trabajaste en un hotel, ¿no? Sí, trabajé a los 19 años, 18, fue uno de mis primeros trabajos que tuve acá en el barrio. Y bueno, acá un par de cuadras que ahora vamos a pasar, trabajé en un hotel de travestis, exactamente. ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. La verdad que algunos se ríen cuando se los cuento, ¿viste? Porque me dicen, ¿qué hacía con los travestis? Pero en realidad laburaba, le daba una servilleta, era bastante precario el laburo. Le daba una servilleta con un forro al travesti y pasaba con el tipo. Y después yo iba y limpiaba la habitación y era así, me pagaban 50 mangos al día, creo, ¿viste? Pero era lo mínimo y era la mamá de un amigo, se encargaba de un par de cabarulos de eso, así que aproveché y bueno, la necesidad, ¿viste? Te lleva a agarrar esos laburitos que a veces la he pensado a veces. Si bien es un lugar que sí, tiene sus asperezas, tiene sus cuestiones, hay negocios, hay una economía activa, ¿ven? Hay un supermercado, hay un Frávega, hay farmacias, pero con otro tipo de gente, con otra vibra, eso me gusta. Estos bares abundan, son hermosos, vamos a comer uno de estos. Y por supuesto, como no podía faltar, la clásica pizzería de Buenos Aires, la clásica pizzería rústica de Buenos Aires, tiene como 3 sucursales en este barrio. Mira, papá, este es el colectivo que nos unió siempre la gente de La Matanza con Constitución en el 96. Y estamos parados, mirá el ruido del motor clásico del 96 que te rompe el oído. Y estamos parados en una calle que nos enlaza a nosotros, la famosa calle Santiago del Estero. No creer, no creer. De no creer, ambos tenemos raíces de Santiago del Estero, la familia así degenerada como somos, pero es loco que justo ese nombre es para una de las calles más picantes, ¿no? De Constitución. Digamos, la calle, la 9 de julio, el Times Square, la Gran Vía, la calle principal de Constitución es Santiago del Estero, y acá es un lugar que si no conoces, si no sabes manejarte, Sí, la te puedes puede llegar a pasar perjudicar. mal. Yo creo que sí, ¿viste? Como siempre digo, no hay inseguridad, pero si te sentís inseguro vas a sentir la inseguridad. Miren, esto es algo clásico de lo que venimos hablando. ¿Por qué hay tantos hoteles? ¿Y por qué el hotel que tengo atrás parece un penal con enrejado y un turro mirándola ahí, todo secuencia? Es hermoso eso, ¿no? Es tremendo, tenemos Como- muchos hoteles familiares, pero Cuando vos caminás por la calle Constitución no sentís solamente que te miran de acá, de acá, de acá, sino que sentís que te miran de arriba. Eso es re loco, de arriba, de abajo. Te sentís observado por todos lados. Lo bueno de Constitución es que te sentís lindo, boludo. Tantas chicas que te dicen, vamos al hotel, mi amor, ay, lindo, bonito. Te sube el ego un poquito a eso. Sí, la verdad. Estamos entrando en una feria americana de Constitución. Y bueno, un lugar donde venden ropa. ¿Y cómo define usted Constitución? Una zona peligrosa. ¿Peligrosa? Zona peligrosa, sí. ¿Sí? ¿Ustedes toda la vida viven acá? Sí, más o menos 10 años. 10 años yo me crié acá en Constitución desde chico. Pero después fui a provincia y volví a vivir acá.
Hace 11 años, tío. ¿Y qué es lo que menos le gusta a usted de Constitución? La gente, los fisuras, viste, que se drogan adelante de cualquiera, ya no hay respeto en nada, la policía no hace nada. Se sientan todos los días a drogarse y cada 2 por 3 tenemos que sacarnos nosotros porque la policía no está. O sea, básicamente el flagelo más grande es la droga. Sí, lo está arruinando los pibes. Yo, por ejemplo, tengo que estar con él acá continuamente porque me entran la semana pasada, no más de un mes, ¿no? Por 15 días me quisieron entrar a robar, pero el gritador salió, lo agarramos con la gente esta, pero la policía lo llevó detenido a él y a los que me quisieron robar lo soltaron. Justamente hoy nos presentamos a la causa que le abrieron a él. ¿Le abrieron una causa? Por defender a mi mujer y a la hija. Los policías me pegaron a mí y a mi hija que estaba recién acá de 14 años y está embarazada, la tiraron al piso y él me defendió porque él está parado acá y fue a decir al policía que no le pega a mi hija y le dijo que me importa, bueno, y él razonó mal y le pegó al policía. El que anda tiene que ser alguien conocido porque el que viene de afuera lo roban todo. Es muy loco que capaz que estás caminando y te vienen a ofrecer querés faso, querés merca y de repente acá los nenes jugando. El contraste. Algo que a mí me parece increíble de Barrio Constitución es que tiene tantos matices, tiene tantos colores oscuros y claros, sobre todo oscuros. Hasta tienen un canal de televisión de lo más visto. Este barrio es la casa, eso que vemos ahí, es la casa de Artear. Artear es Canal 13, TN y todo el grupo visual del Grupo Clarín está acá, en este barrio. Así como están todos los pecados capitales, también está uno de los medios más importantes de Argentina. Miren este cartel, muchacho, por favor, no me dar acá. Gracias, muchacho. Re hermano. Muchacho. Ay, olor, qué hijo de puta. Gente, Constitución es para UBI lo que McDonald's es para Estados Unidos. O sea, acá es la meca de UBIs. Acá los UBIs verdaderos están acá. Nivel que venden la birra UBIs, la birra oficial de UBIs. Y la vamos a probar en este video. Y acá en pana, ¿te animás a salir? El pana venezolano, ¿no? No. También la conocí ahora y la vamos a probar junto a vos, si te parece. Pues, Pará, vos laburás en Constitución. La boca. Lindos barrios. ¿Cuál es tu visión de extranjero de estos barrios que son bastante picantes? Constitución es parecido un poco a lo que es Caracas. ¿Sí? ¿Vos lo notás así? Mucho trabajo, mucha droga, mucho picante. Pero ¿Caracas es una Constitución gigante hoy en día? Y más o menos. Lo que me flashó de este UBIs es que cuando vos abrís la heladera, para sacar tu cerveza, empieza una alarma tremenda y te hace pagar primero antes. Debe haber mucho hurto, mucho robo, mucho fisura que se mete y saca todo. Que abrir la heladera y... Vamos a probar qué será esto, ¿no? Explota. Es como una brama pero potenciada. Una brama bien brama. A ver. Besala, dale. Es como una brama, pero tiene ese gusto amargo, más amargo que la brama. Que los putos ya no trabajan de puto, mano. Acá los putos venden droga nomás. ¿Ya no se prostituyen, decís vos? No, ni a palo. Vos pasás y en vez de decirte querés coger, te dicen querés vaina, ¿cuánto querés? Así. Hay que tener para acá. Mostrar. La verdadera, compa. No, está media sucia, hermano. ¿Pero la lavás, bro? Sí, pero la tengo que lavar yo, 42 y medio. Yo soy 43, me mataste. No, me mataste. Sí, yo soy 43, hermano. Iglesia Universal y en la puerta hay chicas trabajando. Una iglesia universal en el medio del pecado. Miren, una rocola con moneda, pancito, alto lugar, alto fuego, así. Ey, vamos a comer algo y ya le damos un poco el cierre a este video. El mejor bar consigo. Amigo, ¿cómo es la historia del yankee que conociste? Y bueno, la verdad es una historia larga. Mira, justo acá enfrente hay gente que está en la misma situación que estaba ese hombre. Y bueno, lo conocí exactamente así, siendo un ciruja, como le dice la gente, ¿viste? Con su carro. Y el tipo, bueno, tenía una historia larga, como 60 y pico de años, y rubio, así gringo, ¿viste? Gringo. Exactamente. Y el tipo, así como te digo, sabía inglés perfecto, todo.
hablaba ya argentino, estaba acá hace 10, 15 años, ¿viste? Y andás a ver la vida de él hoy en día, ¿viste? Pero me acuerdo de la situación en la que estaba, como esa gente que estoy mirando ahora, que está con los carros ahí durmiendo, y así lo conocí, ¿viste? Así conocí a mucha gente. Vos me dijiste en Constitución hay mucha gente que es buena, pero también hay mucha maldad. Claro. ¿Por qué crees que pasa eso? Y yo creo que, viste, que nos cruzamos con un pibe que te dijo que acá sobrevive un poco el que tiene valores, viste. Y yo creo que pasa por ese lado, que hay dos tipos de personas, la que tiene los valores y la que se olvida un poco de eso, viste. Y con la que no te querés topar es con la que se olvida esos valores que capaz que te pueden hacer mal, ¿no? Una maldad, sin entender el valor de lo que vale una persona o entender el acto que están haciendo, viste. Bueno, papá, ahora sí, cierre de lujo acá, ¿eh? Esto no te lo sirven en cualquier lado, en un barcito así de lujo, con una rocola, fulbo, los muchachos. Ya ves un bife que te hace tu vieja, boludo. No, lo dijiste. No me acompañaste, me siento zarpado ahora. Mirá. Se caminó bastante y hay hambre, amigo. Jugoso de lujo, papá. Así como deciste Palermo, así como deciste Recoleta, también deciste Constitución y es parte de Argentina. ¿Quieren decir un mensaje? ¿A dónde tiene que seguir la gente? Gente. A mí si me quieren seguir, el Blue es el Blue, son todas mis redes y pueden escuchar mi música también en YouTube, así que muchas gracias. A mí si quieren seguirme, soy Lebrón, Flow Carlitos T, pueden seguir a mi grupo de música Temoñi Gang. Y nada, gente, ya saben, vénganse a Constitución, es el barrio que aloja gente de todos los países, así que nada. Avisen y pegamos una vueltita.